Jeremy Robinson regresó al país y su familia insistió en que me casara con él. La idea de casarme con alguien tan frío y distante me hizo negarme. Tenía miedo del frío. Pero me propuso fingir que estábamos comprometidos y me prometió cosas que no podía rechazar. Al final, me convertí en su verdadera esposa. Cuando sus amigos le preguntaron cómo había logrado conquistarme, respondió con una sola palabra: inexpresivo. Piel dura. Bienvenidos al canal E-History. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. La historia comienza. Llegué tarde a la fiesta de cumpleaños de mi amigo de la infancia. Después de darle mi regalo e intercambiar algunas palabras amables, mi mirada se posó en Jeremy Robinson, que estaba sentado en el sofá escribiendo en su teléfono. Me detuve un momento. Habían pasado años desde la última vez que lo vi, y parecía aún más frío que antes. Al notar mi mirada, mi amiga de la infancia me preguntó: ¿has visto a Jeremy desde que regresó? Sonreí. Todavía no. Sin esperar mi respuesta, me arrastró con entusiasmo y me hizo sentar junto a Jeremy Robinson. Jeremy. Leona está aquí. Ha pasado tiempo. Deberían ponerse al día. Jeremy dejó el teléfono, como si recién entonces se hubiera dado cuenta de mi presencia. Me miró y respondió con indiferencia. De acuerdo. Me sentí increíblemente incómodo. Incómodo hasta la médula. Hace apenas unos días mi madre me dijo que la familia Robinson me había propuesto un matrimonio entre Jeremy Robinson y yo, y quería saber qué pensaba. Me puse nerviosa en cuanto lo supe. No quería nada. Jeremy Robinson, ese tipo que apenas dijo una palabra en 3 días. ¿Cómo iba a sobrevivir casándome con él? Me asfixiaría. Pero mi abuelo lo adoraba, y si me atrevía a decirle que no, probablemente me romperían las piernas al día siguiente. No quería hablar con él, así que saqué mi teléfono y empecé a jugar. La cena estuvo animada. Todos reían y bebían. Excepto Jeremy Robinson, que se sentó a mi lado sin probar ni una gota de alcohol. Totalmente fuera de lugar. Cuando terminó, mi amigo sugirió ir a una discoteca para divertirse más. Jeremy dijo que tenía trabajo y se fue primero. Yo también encontré una excusa para escabullirme. Cuando llegué al estacionamiento donde estaba el coche de Jeremy, ya había arrancado el motor, listo para irse. Me acerqué rápidamente y toqué suavemente la ventanilla. Jeremy la bajó, su perfil se veía afilado y frío bajo la tenue luz del coche. Giró ligeramente la cabeza. Su mirada me recorrió. Su voz no transmitía emoción. ¿Necesitas algo? Me alisé el pelo al viento con una sonrisa en el rostro. ¿Tienes tiempo? Quiero hablar. En el café fui directo al grano. No estoy de acuerdo con el acuerdo matrimonial. Jeremy frunció el ceño con tono inexpresivo. ¿Por qué? Le dije la verdad. No eres mi tipo. Le recordé. Fue idea de tu familia. Deberías encargarte de ello. Jeremy aflojó sus manos cruzadas, sus dedos pálidos, como el jade, tamborileaban rítmicamente sobre la mesa. Puedes rechazarlo tú mismo. ¿Crees que no quiero? Lo amenacé. Si voy, temo que te avergüences. Jeremy no reaccionó. Sentí que habíamos llegado a un acuerdo, así que me levanté lista para irme. Pero entonces lo oí preguntar: ¿qué tipo de chico te gusta? Me quedé atónita por un momento. Jeremy Robinson. ¿Siempre fue tan curioso? Pero como aún necesitaba que se encargara del asunto del compromiso, lo pensé seriamente y dije: me gusta alguien que sepa bailar. Al llegar a casa, mi madre me llamó para preguntarme cómo había ido todo. Evité la pregunta. Hablé con Jeremy. Dijo que se encargaría. Al otro lado de la línea, mi madre parecía decepcionada y dijo que mi abuelo definitivamente se enojaría. Hice pucheros. Mamá, ayúdame a hablar con el abuelo. Últimamente estoy ocupado, así que no volveré por ahora. La verdad era que no quería volver y enfrentarme a todo ese drama. Si el abuelo insistía, también sería duro para mis padres. Medio mes transcurrió en paz. Un día mi mejor amiga, Kiki Brown, me invitó a una discoteca.
La molesté preguntándole si había vuelto a pelear con su novio. Ella lo llamó a añadirle picante. Fuimos directos al club. Al pasar por una sala privada entreabierta, miré dentro y me quedé paralizado un instante. Había algunas personas dentro y justo en medio estaba Jeremy Robinson. Estaba recostado en el sofá, con las piernas cruzadas y el ceño fruncido, mientras charlaba con sus amigos. Se rumoreaba que desde que asumió el control de la corporación Robinson, había tratado con rapidez con algunos miembros testarudos de la junta directiva, dejándolos de lado con mano firme. Su reputación corrió como la pólvora en el círculo. Menos mal que no me fui a casa. El abuelo se enojaría mucho conmigo. Seguí al camarero a nuestra sala privada. Kiki Brown cantaba, terriblemente desafinada, debo añadir. Un chico a su lado, sin embargo, cantaba maravillosamente. Su voz era clara y suave. No pude evitar echarle un vistazo más de cerca. Guapo, rasgos bien definidos, un galán de película. Kiki me hizo señas para que me uniera a ellos, sin dejar de desafinar. Mi instinto profesional se despertó. Antes de irme, agarré al chico y le pregunté, ¿alguna vez has pensado en debutar? Después de dejar a Kiki, fui al estacionamiento a buscar mi auto. No muy lejos, apoyado en un pilar de concreto, había una figura alta y esbelta. Era Jeremy Robinson. Con una mano en el bolsillo, sus ojos oscuros fijos en mí, el aire a su alrededor estaba cargado de tensión. Le hice un gesto cortés con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de abrir el coche, me llamó. «Baby. ¿Me llevas?» Apreté las llaves con más fuerza, sin entender a qué se refería. Eso podría no ser conveniente. Dudó un momento como si pensara en cómo expresar sus palabras. Unos segundos después, por fin habló. «Hombres no están a salvo». Lo miré con la mirada perdida. ¿Qué insinuaba Jeremy Robinson? ¿Pensaba que estaba ligando con desconocidos solo porque me vio hablando con ese tipo antes? Sentí una punzada de irritación, pero justo cuando estaba a punto de replicar, volvió a hablar. Su voz serena y serena, la palabra deliberada. Lo que quiero decir es que podrías considerarme a mí. Su repentina confesión me dejó allí paralizada, en un silencio atónito, con la mente momentáneamente congelada. Aunque llovieran cuchillos del cielo, no me sorprendería más. ¿De verdad hablaba Jeremy Robinson? ¿Había estado bebiendo? Lo miré de arriba a abajo. Hoy no llevaba corbata. Los dos primeros botones de su camisa estaban desabrochados, revelando unas delicadas clavículas desenfadadas y sensuales. Su rostro, habitualmente indiferente, parecía albergar una leve emoción. ¿Era este todavía el Jeremy Robinson que conoció al principio? ¿O había sido poseído por algún tipo de espíritu? Era tan impropio de él. Continuó, necesito a alguien con buenos antecedentes familiares para una alianza matrimonial. Solté un suspiro de alivio, casi pensando que estaba realmente interesado en mí. No pude evitar bromear con él. Sonreí y pregunté, ¿cuál es tu ventaja? Guardó silencio un rato antes de decir finalmente, soy virgen. ¿Qué? Se suponía que era la idea de Jeremy Robinson de una broma oscura. Sospeché que Jeremy Robinson nunca había dicho tantas palabras. Propuso que los recursos de moda de Robinson Corporation se destinaran incondicionalmente a mi empresa de entretenimiento durante 3 años, y que después de 1 año, él mismo se encargaría de la rescisión del contrato. Me sentí tentado. Nadie podía rechazar tales condiciones. No solo podría librarme fácilmente del matrimonio, sino que mi empresa también obtendría recursos de primera calidad gratis. Miré a Jeremy Robinson, sentado frente a mí. Su camisa blanca le marcaba el pecho ancho y la cintura estrecha. Con un rostro que parecía esculpido por Dios mismo, no parecía un mal negocio. No se me ocurrió ninguna razón para negarme, pero aún así intenté actuar con reserva. Necesito tiempo para pensarlo. Jeremy Robinson asintió. Muy bien. Su voz se mantuvo tranquila, pero noté que su nuez se movía ligeramente, casi imperceptiblemente. Al día siguiente, Kiki Brown me pidió que la acompañara a comprar un regalo de cumpleaños para su novio. Pensando que también se acercaba el cumpleaños de mi hermano, acepté acompañarla. Kiki estaba emocionadísima, y la seguí.
Mis ojos recorrieron el escaparate de una tienda y de repente pensé en Jeremy Robinson, de la noche anterior. Las cejas afiladas, la estatura alta y ese toque casual pero innegable de sensualidad. Me inundaron la mente imágenes completamente inapropiadas. ¿Leona? La voz de Kiki me devolvió a la realidad. ¿Qué haces en la nada? ¿Y por qué tienes la cara tan roja? Negué con la cabeza rápidamente. Solo hace un poco de calor. Descansaré un rato. Tú ve de compras. Kiki no sospechó nada y fue directo a la sección de caballeros. ¿Debería aceptar la propuesta de Jeremy Robinson? Mi mente estaba enredada, vacilando. De repente una voz aguda interrumpió mis pensamientos. Digo, Kiki Brown, esa corbata es la que Ruby le eligió al señor Robinson. Lo que haces no es muy educado. Levanté la vista y vi a Ruby Blackwell con un vestido largo rojo, rodeada de sus lacayos. Había oído que estaba enamorada de Jeremy Robinson desde pequeña. Kiki se burló. ¿Solo porque lo elegiste, es tuyo? ¿Lo pagaste? Uno de los lacayos sonrió con arrogancia. Este centro comercial pertenece a la familia del señor Robinson. Ruby pronto será la señora Robinson. Más te vale saber cuál es tu lugar, Kiki Brown. Kiki abrió la boca para discutir, pero me adelanté y la detuve. ¿En serio? Entonces llamaré a Jeremy Robinson ahora mismo para confirmarlo. Al verme, la expresión de Ruby se desvaneció e intentó ser discreta. Leona, esto no tiene nada que ver contigo. Te sugiero que no te metas. ¡Ay! Saqué mi teléfono y lo agité fingiendo marcar. Ruby se abalanzó intentando arrebatármelo. Sorprendido, retrocedí tambaleándome y golpeé la vitrina con un golpe sordo. El dolor me atravesó, haciéndome castañetear los dientes. Mi único pensamiento era, Jeremy Robinson, eres mi maldición. Kiki Brown me llevó de urgencia al hospital. Tras una revisión exhaustiva, resultó ser solo un pequeño moretón. Nada grave. Llamé a mi hermano para que se encargara de la situación. Al otro lado de la línea, me preguntó cómo quieres que lo resuelva. Respondí con calma. No mucho. He oído que Ruby Blackwell ha estado dando saltos últimamente. Solo asegúrate de que no pueda hacerlo más. Hizo una pausa de unos segundos antes de responder con una sola palabra, de acuerdo. Después de colgar, aún sentía la ira latente con el pecho apretado por la frustración. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jeremy Robinson. ¿Estás de baja del trabajo? Usé mi mano izquierda sana para responder. En el hospital. Media hora después, vi a Jeremy Robinson corriendo hacia la entrada del hospital. Se acercó a mí con paso decidido, con la mirada fija en la venda que me rodeaba el brazo y los labios apretados en una fina línea. Intercambié unas palabras con Kiki y me subí al coche de Jeremy Robinson. El ambiente dentro era denso. No estaba de humor para ser amable. ¿No es Ruby Blackwell tu prometida? ¿Cómo piensas manejar esto? Jeremy Robinson parpadeó, genuinamente confundido. ¿Ruby Blackwell? ¿Quién es? Arqueé una ceja. Ella dice que es tu prometida. Él lo negó de inmediato. No, ahora mismo no tengo planes de compromiso. Ah. Añadió Jeremy Robinson. O sea, ahora mismo no tengo planes de comprometerme con nadie más. Ah. Tras comprender toda la situación, Jeremy Robinson frunció el ceño y bajó la voz. Te daré una explicación. Cuando llegué a casa, Jeremy Robinson ya había investigado. Resultó que la participación de la familia Blackwell fue iniciada por el padre de Jeremy. Mi madre me había dicho que Jeremy y su padre no se llevaban bien, pero parecía que la realidad era incluso peor que los rumores. Jeremy regresó del balcón después de una llamada y se sentó a mi lado, con la voz más suave de lo habitual. Tu mano me molesta. Me quedaré aquí los próximos días para cuidarte. Arqueé una ceja. Quédate. Parecía notar mi vacilación. Si te sientes incómoda, puedo irme a casa por la noche. No respondí esa pregunta y en cambio pregunté ¿cómo piensas cuidarme? Jeremy pensó un momento y dijo, me encargaré de tus 3 comidas al día, te llevaré y traeré del trabajo,
y estaré disponible cuando me necesites. No me sentí satisfecha. Eso suena a algo que haría una enfermera. Hizo una pausa y luego bajó la voz. Yo sí que sé bailar. Me dio un vuelco el corazón. No pude evitar mirar a Jeremy Robinson. Pero ya había girado la cabeza, recogiendo el vaso de agua de la mesa. Sus orejas enrojecidas se balanceaban ligeramente ante mis ojos. Era eso. Mi mano herida me incomodaba, y aún retenía frustración. Cada día hacía peticiones de comida cada vez más ridículas, solo para molestar a Jeremy Robinson. Los tirantes rosas del delantal estaban atados a su esbelta cintura, acentuando la suavidad de sus hombros y espalda. Contrastaba marcadamente con su imagen habitual de traje y corbata, pero por alguna razón, le sentaba extrañamente bien. Mientras veía la televisión, no pude evitar mirarlo de reojo. Sus dedos largos y finos sujetaban la espátula con movimientos limpios y precisos. Cuando por fin sirvieron los platos, estaban sorprendentemente bien presentados. Tomé mis palillos y le di un mordisco, mirando fijamente al hombre que me observaba de reojo. Asentí. Nada mal. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Jeremy Robinson. A la mañana siguiente me tomé media hora extra para prepararme. Él esperó en silencio en el pasillo, sin el menor rastro de impaciencia. Incluso me ayudó a llevar mi mochila al salir. Estos últimos días habían cambiado por completo mi percepción previa de Jeremy Robinson. Quizás no era tan frío e indiferente como creía. Pasaron unos días y la herida ya había cicatrizado. Me sentía casi recuperado del todo. La frustración que aún me aquejaba casi se había desvanecido. Durante la cena, miré a Jeremy Robinson y le dije que no necesitaba venir mañana. Levantó la vista para mirarme, la cálida luz amarilla proyectaba sombras sobre sus cejas y ojos hundidos. Su voz era tranquila. Bien. La sala quedó en silencio. Noté que sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el cuchillo y el tenedor. Después de lavar los platos, empezó a llover a cántaros. Jeremy Robinson tocó a mi puerta y preguntó amablemente, ¿llueve muy fuerte? ¿Puedo quedarme en la casa de al lado esta noche? Siendo sincera, no quería que se quedara. Pero llovía a cántaros. No era seguro que se fuera. Asentí. Antes de acostarme fui a la cocina a buscar agua, y Jeremy Robinson también entró con un vaso en la mano. Llevaba una bata de baño ligeramente atada, que dejaba al descubierto grandes extensiones de piel pálida y firme en el pecho. El cuerpo de Jeremy Robinson era realmente impresionante. Hombros anchos, cintura estrecha, músculos definidos pero sin exagerar. Junto con su rostro despampanante, era prácticamente un pecador. ¿Aún no se había dormido? Su voz grave tenía un dejo de diversión, mientras sus dedos rozaban distraídamente la superficie del vaso de agua. Tenía la vaga sensación de que lo hacía a propósito. Me iba a la cama. Dije las palabras con voz ronca y volví a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Mi corazón latía con fuerza. Me di unas palmaditas en el pecho para calmarlo. Al día siguiente no dejé que Jeremy Robinson me llevara. Tuve que ir a la empresa de mi hermano a buscar información que él me ayudó a encontrar. Después de todo, hacía años que no veía a Jeremy Robinson. Era natural investigar. Hojeé las páginas, una por una, hasta llegar a la última. Se me paralizó la mano. Se me encogió el corazón. En los últimos años, Jeremy Robinson había estudiado en el extranjero, se había formado en empresas filiales, se mantenía limpio y no tenía novia. Pero un mes antes de regresar al país, una mujer embarazada se había mudado a su villa en Riverland. El informe indicaba que era una antigua compañera de clase suya. Entonces, ¿a esta mujer su canario en una jaula dorada? No era raro en nuestros círculos. Mantener una esposa principal mientras dejaba que florecieran pequeñas aventuras amorosas. Pero este era Jeremy Robinson. Conocía a Jeremy Robinson desde niño. Nuestras familias vivían cerca, y la generación anterior había sido amiga durante décadas. De niño nuestras vidas se solapaban constantemente. De pequeños me seguía a todas partes como una pequeña sombra. Si hacía de princesa, insistía en ser el príncipe.
Si hacía de bruja, era mi fiel sirviente. Siempre que me metía en problemas, él era el primero en salir corriendo y asumir la culpa. Los niños del barrio siempre se burlaban de él, llamándolo mi pequeño esposo, diciendo que sabía apreciar a su esposa desde pequeño. Nunca se enojaba. Me sonrojé. Una vez, rompí la tetera favorita de mi abuelo y me escondí en el jardín para evitar el castigo. Fue Jeremy quien me encontró. Lloré desconsoladamente en sus brazos. Con su voz infantil me consoló. Te protegeré. No dejaré que nadie te intimide. No llores. Dejé de llorar y sonreí, prometiéndole. Bueno. Ese mismo día, le dieron una paliza en casa porque le arrancó a escondidas un mechón de pelo a mi abuelo. Pero en algún momento, las cosas cambiaron. Se convirtió en el niño modelo del que todos hablaban. El mejor de su clase, inteligente y sereno. En la escuela, era el galán frío e inalcanzable que volvía locas a innumerables chicas. Dejó de pasar tanto tiempo con nosotros y finalmente se fue al extranjero. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Señorita Peterson, el señor Smith está aquí, anunció la asistente. Me enderecé apartando el mar de pensamientos que me seguían desde la villa Riverland. Lo dejé entrar. El galán de la escuela con el que me había topado ese día, Roland Smith, había venido a firmar un contrato. Mi manager, Sasha, había visto su potencial y planeaba enviarlo a audiciones en unos días. Asentí. Buscarle un par de programas de variedades para que participara como invitado en 2 episodios. Después de resolver los asuntos de Roland Smith, recibí un mensaje de Jeremy Robinson. ¿Ya saliste del trabajo? Me quedé mirando la pantalla un momento. Luego marqué su número directamente. Odiaba alargar las cosas. Su voz profunda y magnética llegó a través de la línea. Leona, dije sin rodeos. Jeremy, lo he pensado. No quiero el compromiso. Hubo un largo silencio antes de que finalmente respondiera con una palabra. Bueno. La llamada terminó y exhalé profundamente. Justo cuando creía que Jeremy Robinson y yo habíamos terminado, se desató el caos en casa de los Robinson. Mientras Jeremy Robinson estaba de viaje de negocios, su padre aprovechó la oportunidad para unir fuerzas con algunos antiguos miembros de la junta directiva marginados, intentando tomar el control de la empresa. La mujer que vivía en Riverland, la que estaba embarazada, apareció exigiendo entrar. La madre de Jeremy Robinson estaba tan furiosa que terminó en el hospital. Resultó que la mujer había intentado seducir a Jeremy, pero de alguna manera terminó con su padre. Riverland Villa fue un regalo del padre de Jeremy. Pero él nunca se había alojado allí. Supongo que su padre pensó que esconder a la mujer en la villa de su hijo mantendría todo en secreto. Cuando la mujer quedó embarazada, instó al padre de Jeremy a luchar por el control de la empresa. Al final, el abuelo de Jeremy intervino, tomó las riendas y envió a su padre al extranjero, prohibiéndole regresar. Después de escuchar toda la historia de mi amiga de la infancia, me quedé en silencio. Las familias ricas y su drama. Siempre tan dramático. Mi mamá y yo fuimos a visitar a la madre de Jeremy al hospital. Estaba acostada en la cama. Visiblemente más delgada, pero de buen humor. Dijo que por fin se sentía libre. Jeremy Robinson no estaba. Su madre dijo que estaba ocupado con asuntos de la empresa. Había pensado en llamarlo. Más de una vez, de hecho. Pero por alguna razón, nunca pulsé el botón. Kiki Brown del club Skiffle organizó una fiesta para el cumpleaños de su novio y nos invitó a mí y a Roland Smith. Últimamente todo en la compañía había ido inesperadamente bien. Roland Smith consiguió un importante papel como segundo protagonista masculino con un director de renombre. Y nuestros otros artistas consiguieron recursos de primer nivel. Incluso muchas marcas de moda con las que nunca habíamos colaborado empezaron a contactarnos. Investigué un poco y descubrí que todas estas marcas estaban relacionadas con Robinson Corporation de alguna manera. Sospeché que Jeremy Robinson me estaba ayudando entre bastidores. No me sentía bien esta noche. Y después de solo 2 copas, ya me sentía mareado. Kiki estaba ocupada siendo cariñosa con su novio. Dejándome sola, Roland Smith se ofreció a acompañarme al baño.
Al salir, vi a Jeremy Robinson. Había pasado más de un mes desde la última vez que lo vi. Roland Smith se acercó a ayudarme. La preocupación se reflejaba en su rostro. ¿Sigues mareado? Sonreí, apartando suavemente su mano. Estoy bien. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que Jeremy Robinson se diera la vuelta con indiferencia y regresara a su habitación privada. Perdí las ganas de quedarme más tiempo y me despedí de Kiki, yendo a casa temprano. Me senté en el sofá, abrazada a una almohada aturdida, cuando el repentino timbre rompió el silencio de la noche. Me dio un vuelco el corazón. Tuve una extraña premonición. Asomándome por la mirilla, vi a Jeremy Robinson apoyado en el marco de la puerta. Llevaba la corbata suelta alrededor del cuello. Tenía las mejillas sonrojadas de forma antinatural. Abrí la puerta. Se tambaleó hacia adelante, su frente se posó en mi hombro, su calor corporal ardiente se filtró a través de mi ropa. ¿Tienes fiebre? Instintivamente extendí la mano para tocarle la frente, pero me agarró de la muñeca y me abrazó. Su voz era ronca. Su expresión se quebró. Leona, me siento fatal. Vino el médico y dijo que se había resfriado, lo que le provocó fiebre. Su sistema inmunitario debilitado se debía a una angustia emocional prolongada, y necesitaba suero intravenoso. Jeremy Robinson, ardiendo de fiebre, me agarró la mano con fuerza, negándose a soltarme. No sabía qué hacer. Mi madre había mencionado que en realidad, fue Jeremy Robinson quien le propuso matrimonio a su abuelo. Al recordar su extraño comportamiento reciente llegué a una conclusión: probablemente le gustaba. Sentí una mezcla de emociones. Cuando terminó la vía, me senté junto a su cama, observándolo atentamente. Dormido. Había abandonado su habitual frialdad. Tenía el ceño fruncido y sus largas pestañas proyectaban sombras bajo sus ojos, dándole un aspecto frágil y dolorosamente hermoso. No pude evitarlo. Extendí la mano para suavizar su ceño. Fue entonces cuando me encontré con sus ojos abiertos. Estaban inyectados en sangre, mirándome sin pestañear, como si intentaran reconocerme. De repente sus dedos rozaron suavemente mis labios, recorriéndolos lentamente. Leona, murmuró. No me mandes lejos. Verlo así me conmovió profundamente. Le susurré, de acuerdo. En un instante me volcaron sobre la cama, y la habitación me dio vueltas. Una lluvia de besos me inundó, acompañada de un susurro en mi oído. Leona, te amo. Ese beso despertó un deseo reprimido de mi juventud. Para ser sincera, ya había fantaseado con Jeremy Robinson. Era el chico más guapo que había visto en mi vida. Esos ojos fríos y profundos, el cabello impecablemente cuidado. Su forma de mantenerse erguido con los labios apretados. ¿Quién no se sentiría atraído por alguien así? Sus labios eran más suaves de lo que imaginaba, su aliento abrasador. Le rodeé el cuello con los brazos. Al principio sus movimientos eran torpes, sus dedos temblaban con cierta cautela. Sus manos rozaron suavemente mi piel, dejando rastros que me hicieron jadear suavemente. Poco a poco su respiración se hizo más pesada, sus movimientos más intensos. Podía sentir su latido, rápido y potente, latiendo contra el mío. Dormí hasta el amanecer. Jeremy Robinson ya se había ido. Me dolía el cuerpo como si me hubieran atropellado, un recordatorio de la locura de la noche anterior. Nadie me había dicho nunca que, incluso enfermo, un hombre pudiera ser tan implacable en la cama. Una y otra vez sin parar. Golpeé la almohada con fuerza. ¿Y qué si eres virgen? Me pica la garganta y me duele. Levanté las sábanas y me levanté de la cama para ir a buscar agua. Justo cuando llegaba a la puerta, apareció Jeremy Robinson con un vaso de agua. Me rodeó la cintura con los brazos mientras murmuraba, «Bebe». Me tragué la frustración y bebí del vaso, que aún sostenía en su mano. Al terminar, dejó el vaso y me colocó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Sigues sintiéndote mal? Lo fulminé con la mirada. Las comisuras de sus labios se alzaron en una leve sonrisa. Tendré más cuidado la próxima vez. ¿La próxima vez? ¡Qué descarado! Acepto el compromiso, anuncié.
Lo cancelaremos en un año. El brazo que me rodeaba se tensó al instante. Pensé con suficiencia. Te tengo justo donde quiero. Cuando mi familia se enteró de que había aceptado el compromiso, me sugirieron que llevara a Jeremy Robinson a cenar a casa. Le pregunté a Jeremy Robinson y me dijo que estaba bien. El día de la visita, Jeremy vino a recogerme temprano a la empresa. Iba elegante de pie en el vestíbulo como un modelo de revista de moda. Mi asistente me envió capturas de pantalla del chat de chismes de la empresa. Hoy vi al chico más guapo. ¡Ay! ¿Quién es? Me suena. Es el chico de la familia Robinson. Ni se lo piensen, chicas. Ese es el prometido de la señorita Peterson. No pude evitar reírme a carcajadas. Jeremy Robinson, que conducía, me miró perplejo. ¿Qué tiene de gracioso?, respondí, negando con la cabeza. La sonrisa aún se dibujaba en mis labios. La antigua finca. Jeremy, prueba este pescado. Recuerdo que te encantaba comerlo de joven, dijo mi madre alegremente, invitándolo con cariño. Jeremy Robinson sonrió levemente. Gracias, tía. Me sorprende que aún lo recuerdes. Tomó un trozo de pescado moviéndose lentamente, casi como si saboreara cada bocado. Después de un momento, levantó la vista y le dijo a mi mamá, sabe igual que cuando era niño. Está buenísimo. Pues toma más, respondió mi mamá con una sonrisa complacida, extendiendo la mano para servirle más. Jeremy Robinson asintió en agradecimiento. Noté que al tragar, le temblaba un poco la mano. Puse mi plato delante de mi mamá, indicándole que me sirviera también. Me dio un manotazo juguetón, regañándome. Siempre molestabas a Jeremy de niños, incluso peleabas con él por la comida. Murmuré, mamá, qué parcial eres. El abuelo y mi papá se rieron, pero mi hermano solo me miró de reojo. Después de cenar, Jeremy Robinson fue a jugar al ajedrez con el abuelo, y yo fui al estudio a buscar a mi hermano. Alexander, mencionaste que Jeremy fue secuestrado una vez. ¿Cuándo fue eso? Mi hermano me miró. ¿Has decidido estar con él? Asentí. Cuando Jeremy Robinson tenía 14 años, la amante de su padre quería ascender socialmente y lo veía como un obstáculo. Planificó cuidadosamente un secuestro. El abuelo Robinson lo descubrió justo a tiempo, utilizando todos los recursos a su alcance, junto con la cooperación policial, para rescatar a Jeremy sano y salvo. Tras ese incidente, el abuelo Robinson abandonó por completo a su hijo y se dedicó por completo a cuidar de su nieto. Durante aquellos días de cautiverio, a los secuestradores les encantaba comer pescado. Lo pedían todos los días. Esto provocó que Jeremy desarrollara una fuerte aversión al pescado, un detalle que mi hermano descubrió durante su investigación sobre Jeremy. Desde entonces, Jeremy Robinson había cambiado. Sí, fue entonces cuando dejó de seguirme. En aquel entonces estaba furiosa y juré que no volvería a hablarle. Solo imaginarme a Jeremy con 14 años atado en un almacén oscuro me dolía el corazón. Esa noche, después de ducharse, me ofrecía a ayudarlo a secarse el pelo. Bajó un poco la cabeza, dejándome hacer lo que deseaba. Su cabello era suave y liso, reflejando la luz con un brillo sutil. ¿Te sientes bien?, pregunté en voz baja. Jeremy asintió. Obedientemente. Estaba inusualmente callado después de que volvimos a casa. Sabía que debía estar pensando en el pasado. Dejé el secador y le tomé la cara, examinándolo detenidamente. Era realmente hermoso. Sus párpados dobles eran profundos. Los besé. Su mirada era profunda. También los besé. Su nariz era perfectamente recta. La besé. Y sus labios suaves y carmesí. Los besé largo rato. Después, me llevó a la cama y nos sumergimos en una noche de placer. Jeremy Robinson y yo empezamos a vivir juntos. Su vida era sencilla y ordenada. Cocinaba bien y a menudo me preparaba pequeñas sorpresas. Me sentía bastante satisfecho con este estilo de vida. Esa tarde, Kiki Brown me envió un enlace pidiéndome que revisara los temas del momento. Abrí la aplicación de redes sociales y vi una serie de titulares impactantes.
La cita de cumpleaños de Solomon Kelly con una mujer misteriosa. La relación secreta de una estrella. Solomon Kelly está enamorado. El contenido mostraba fotos de la estrella Solomon Kelly en una cita con una mujer misteriosa. 5 de las 10 etiquetas más populares estaban relacionadas con ello. Fruncí el ceño. Aunque mi cara estaba pixelada, cualquiera que me conociera reconocería que era yo. Los internautas se divertían especulando y diciendo todo tipo de disparates. Al poco tiempo descubrieron mi identidad, e incluso publicaron mis fotos sin desenfocar. Llamé al equipo de relaciones públicas. Me informaron que los temas y fotos que eran tendencia ya habían sido eliminados. Al parecer, alguien ya se había encargado del asunto. Pensándolo bien, todavía les pedí que hicieran un comunicado público. Entonces mi hermano llamó diciendo que mi abuelo quería que volviera a casa. Suspiré. Estaba enojado otra vez. Estos viejos se enojaban con mucha facilidad. Solomon Kelly era el artista más rentable de mi compañía, y además era el novio de Kiki Brown. Esa noche era su cumpleaños y yo acababa de pasar por allí. Después de explicarle todo, me encogí de hombros. Esa es toda la historia. Creo que alguien me tendió una trampa. La expresión del abuelo finalmente se suavizó, aunque seguía quejándose. Siempre has sido tú quien más problemas me ha dado. Me burlé mirando a mi hermano, quien a sus 28 años, aún no había traído a ninguna chica a casa. De hecho, era aún más problemático. Mi hermano incluso me fulminó con la mirada por una vez. El abuelo seguía murmurando, los jóvenes de hoy en día no tienen ningún sentido del decoro. ¿De qué estaba hablando? Mi hermano lo interrumpió. Abuelo, Jeremy está aquí. El abuelo arqueó una ceja. ¿Ya vienes a defenderla? Mi hermano no dijo nada. El abuelo resopló y me hizo un gesto con la mano. Ha sido así desde niño. Anda, anda. Pensé en lo que dijo mi abuelo hace tiempo. Recordando mi infancia con Jeremy, él siempre me protegió. Una vez le arrancó el bigote a mi abuelo, ahuyentó a los niños que intentaban acosarme e incluso se enfrentó a los que intentaban confesarse conmigo. Cuando quise entrar en la industria del entretenimiento después de la universidad, mi abuelo se opuso, diciendo que era demasiado caótica. Fue Jeremy quien lo convenció de lo contrario. Eso fue algo que aprendí hace poco de mi madre. Y hubo muchas cosas más. Me apoyó incontables veces. Ya lo comprobé. Era la familia Blackwell, dijo Jeremy Robinson de repente. Parpadeé sorprendido. Ja. Ruby te empujó la última vez y te lastimó. Los Blackwell compensaron a tu familia. Pero aún guardaba rencor. Esta vez encargó que alguien tomara esas fotos. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con un destello de frialdad. Respondí rotundamente. ¡Ay! Me miró. ¿Cómo quieres manejarlo? Tú lo manejas, dije simplemente. Muy bien. Nos quedamos en silencio un rato antes de que le diera un codazo. Jeremy, ¿te gustó? Sin dudarlo, Jeremy Robinson respondió. Sí. No me gustó. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Su mirada se profundizó y respondió con suavidad. Sí. Antes de irme al extranjero, te escribí una carta. Me quedé atónito. ¿Qué carta? No la recordaba en absoluto. Volví a la antigua finca y desenterré el osito de peluche que Jeremy Robinson me había regalado antes de irse al extranjero. El osito ya estaba viejo, pero aún podía ver el esfuerzo que puso al escogerlo. El color me gustaba, las decoraciones me encantaban. Todo estaba allí. Le toqué el hocico y metí la mano en su pequeña mochila, sacando una carta. Leona, me voy al extranjero. Me lo he estado preguntando estos últimos días. Cuando regrese, ¿me habrás olvidado? Leona, te quiero. Te he amado por mucho tiempo. Me encanta cómo sonríes, cómo haces pucheros cuando estás enojada y cada momento que pasas a mi lado. Mientras esté lejos, me esforzaré por ser mejor. Espero que cuando vuelva, sigas soltero. Para entonces iré a verte. Miré la carta y me reí. ¿Quién esconde una carta de amor con tanto secreto?
Aún así, me conmovió. Desde que regresó, se había esforzado mucho por acercarse a mí. Se había esforzado mucho mientras yo lo mantenía a distancia por miedo. Temía que si entregaba mi corazón, no recibiría nada a cambio. Decidí tratarlo mejor. Le pedí a mi amiga de la infancia que me ayudara a organizar una reunión e invité a muchos viejos amigos. En la sala privada, todos se pusieron de pie para saludarnos cordialmente en cuanto entramos. Todos eran rostros conocidos, así que no me molesté en ocultar nada. Carraspeé y los presenté formalmente. Este es mi novio, Jeremy Robinson. Sentí que Jeremy Robinson se ponía rígido a mi lado. Sus ojos se clavaron en mí, con la emoción aflorando en su mirada. Incliné la cabeza, le sonreí y le pellizqué el brazo. Volvió a la realidad con las comisuras de los labios levantándose en una leve sonrisa mientras intercambiaba saludos con todos. Parecía que nadie se sorprendió. Empezaron a bromear, a hacer todo tipo de comentarios. Ya lo sabíamos. Jeremy solo ha jugado contigo desde que éramos niños. ¿Quién no lo sabía? Debía de estar desesperado esperando a que finalmente lo hicieras oficial. Durante la cena, salí a atender una llamada. Al volver, oí a Jeremy Robinson hablando tranquilamente con mi amiga de la infancia. Ese método del que te hablé funcionó, ¿verdad? Leona es dura por fuera, pero tierna por dentro. Por eso te dije que te dieras una ducha fría, vomitaras y luego. Jeremy Robinson la interrumpió. Ya basta. No lo vuelvas a mencionar. Mi amigo hizo como si se cerrara los labios y sonrió. Relájate. Soy una bóveda. Pero más te vale tratar bien a Leona. Si no, nadie te dejará escapar. El tono de Jeremy Robinson se tornó serio. La cuidaré toda la vida. De pie detrás de ellos me quedé sin palabras. Este cabrón astuto. Sus intrigas eran muy profundas. ¿Pero qué hago? Es demasiado guapo. No tuve más remedio que perdonarlo. Pero antes, no me importaría llevarlo a comer una hamburguesa con queso azul. De regreso, Jeremy Robinson fingió estar borracho, apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró en voz baja, cariño, me siento un poco mareado. Como si nadie conociera su tolerancia al alcohol, solo había bebido un poco de vino tinto esta noche. No me moví. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás para mirarme. Sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor por el alcohol. Su mirada estaba ligeramente aturdida. Rió entre dientes y me abrazó presionando mi espalda con suavidad pero firmeza, cálida y segura. De repente pregunté, «Oye, ¿comiste lo suficiente antes?» Jeremy Robinson hizo una pausa y negó con la cabeza. Lo miré con una sonrisa. «Entonces déjame llevarte a un lugar». Lo llevé a Stinky Joe's Burger House, un lugar de moda famoso por sus hamburguesas con queso azul. Invertir en ese restaurante había sido pura casualidad. La familia de un compañero de último año tenía una pequeña quesería y por problemas familiares, casi se declararon en quiebra. Conectamos de inmediato. Yo invertí y ella se encargó de la administración y las operaciones. Ahora el local se había convertido en un lugar de moda local, conocido como la hamburguesería más apestosa del mundo. Cada vez que pasabas, el intenso olor a queso fermentado impregnaba el aire. Le pedí al camarero que le sirviera a Jeremy Robinson una hamburguesa con queso azul extra apestosa. Frunció el ceño al mirar la hamburguesa, su potente olor asaltaba sus sentidos. El queso azul derretido rezumaba por todos lados, con un aroma penetrante que hacía dudar a cualquiera. Un poco confundido me preguntó, cariño, ¿qué se supone que significa esto? Sonreí y señalé la hamburguesa. Termínalo y luego hablamos. Jeremy Robinson sabía que lo estaba tomando el pelo a propósito, pero con un suspiro de resignación, cogió la hamburguesa y le dio un mordisco. El potente sabor fermentado le llegó a la lengua de inmediato, y su rostro se quedó paralizado por un segundo, como si su cerebro necesitara tiempo para procesar la intensidad del sabor. Las comisuras de sus labios se crisparon ligeramente. Me recosté cruzándome de brazos con una sonrisa. ¿Cómo está? Al llegar a casa, Jeremy Robinson corrió directo al baño. Tardó mucho en salir y cuando lo hizo se desplomó en el sofá, pálido, con aspecto débil y lastimoso. Le di unas palmaditas en la mejilla.
Sentía un poco de frío. ¿De verdad es tan grave?, respondió débilmente. Al verlo tan mal, pensé en llamar a un médico para que lo revisara. Pero me agarró la mano, su voz apenas era un susurro. No hace falta. Cariño, solo ven y abrázame. Me sentí un poco culpable y con cuidado puse su cabeza en mi regazo. Se acurrucó en mis brazos como si le hubieran hecho daño. Cariño, ¿me crees ahora? ¿Creer qué? Que mi corazón solo te pertenece a ti. ¿De verdad era el momento de decir eso? Respondí con un suave y luego le pregunté, ¿qué tal te sentiste al tomar ese baño frío? Jeremy Robinson se puso rígido y apartó la mirada de la mía. Lo pellizqué. Me agarró la mano y se la llevó a los labios para besarla suavemente. Cariño, no te enfades. No lo volveré a hacer. Hizo una pausa y luego sonrió. Pero no me arrepiento. Si no lo hubiera hecho, no sé cuándo finalmente habría estado a tu lado. Su tono se volvió serio. Todo sigue mi corazón. Dios, qué bien hablaba. No pude evitar observarlo atentamente. Esos ojos profundos, esa nariz recta, sus pestañas proyectando finas sombras bajo la luz, una mandíbula bien definida y esos labios. Cariño, bésame, susurró Jeremy Robinson de repente. Una oleada de dulzura y calidez me invadió, y me incliné hacia él. Lo besé suavemente. Pero antes de que pudiera apartarme, me giró, sujetándome debajo de él. Me acarició la cara con suavidad. Cariño, estoy tan feliz. Lo abracé por el cuello. Soy feliz todos los días. Apretó su frente contra la mía, y nuestras respiraciones se mezclaron en el estrecho espacio que nos separaba. Más tarde, Jeremy Robinson me bailó un baile. De esos que se hacen en un tubo. Fue una noche deslumbrante y apasionada. En una fiesta, Scott Nicholson le preguntó a Jeremy Robinson, ¿cómo conquistaste a tu esposa? Jeremy Robinson no respondió, fingiendo no haberlo escuchado. Scott Nicholson, con un tono un poco dramático, continuó, ayer, mi esposa dijo que iba a llevar a tu esposa a Esquifal para ver a unos chicos guapos. Jeremy Robinson respondió fríamente con una sola palabra, impasible. Scott Nicholson lo miró fijamente, completamente desconcertado. Jeremy Robinson añadió con calma, puedo recomendarte algunos libros. Deberías estudiarlos. Scott Nicholson arqueó las cejas. Envíamelos. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo.